Ese caballo había matado a 2 entrenadores. Nunca había inclinado la cabeza ante nadie, ni siquiera ante el jefe de la mafia que era su dueño. Pero esa noche, en medio de una lujosa fiesta de la élite de Nueva York, de repente se arrodilló ante una camarera. Una chica cuyas manos aún olían al vino que acababan de derramar sobre ella. La sala entera se congeló como bajo un hechizo. Los multimillonarios dejaron de respirar. Los asesinos a sueldo olvidaron que sostenían armas. Y el jefe de la mafia más poderoso de la ciudad, el hombre conocido como el arquitecto, porque nada escapaba a su control, por primera vez en su vida, se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Dio un paso adelante. El caballo resopló una advertencia, incluso a su propio amo, como si estuviera protegiendo a esta chica de todos, incluido él. ¿Era instinto animal? ¿Una advertencia de alguna fuerza desconocida? ¿O era el destino llamando a la puerta, uniendo a 2 personas de mundos completamente diferentes en el mismo punto? ¿Quién era esta chica? ¿Por qué la eligió el caballo? ¿Y qué secreto se escondía en su pasado? Un secreto que, una vez que el jefe de la mafia comenzara a investigar, sacudiría todo el submundo de Nueva York. Los rumores se extenderían. Los enemigos comenzarían su caza. Y su imperio entero pendería de un hilo. ¿Protegerá el jefe a la chica que su caballo ha elegido? ¿O destruirá a todo el que se atreva a hacer preguntas? La historia comienza aquí. Si te encantan las historias de misterio, poder y amor predestinado, presiona el botón de me gusta para apoyarnos. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nunca el próximo episodio. Y si tienes un amigo al que le encanta el drama, tanto como a ti, comparte esto con él ahora mismo. Ren estaba de pie frente al espejo en su pequeño apartamento. Llevaba su uniforme negro de camarera, una camisa blanca, un delantal negro y el pelo recogido en un moño en la nuca. Se miró a los ojos en el espejo y no vio absolutamente nada. Había pasado una década. Era una vida entera, suficiente para aprender a convertirse en un fantasma en medio de una multitud. Suficiente para olvidar lo que se sentía ser vista de verdad por alguien. Y suficiente para alimentar el lento y ardiente fuego en su pecho sin que un alma supiera que estaba allí. Recordaba la noche en que todo se derrumbó, 10 años antes. Tenía 17 años y se preparaba para su baile de graduación en la escuela privada más prestigiosa de Nueva York. Su padre, Harrison Calloway, era el director financiero de una importante corporación. Vivían en una mansión, tenían sirvientes, tenían un futuro ya trazado en oro. Entonces, una noche, llegó la policía. Esposas. El sonido de su madre llorando. El sonido de su padre diciendo, «Estaré bien, cariño. Esto es un malentendido». Pero no estuvo bien. Fue acusado injustamente de malversación de fondos. Y 6 meses después, murió en prisión. Dijeron que fue un suicidio. Ren no lo creyó. Nunca lo hizo. Su madre se derrumbó después de eso. Se fue con otro hombre, abandonando a Ren y a Micah, su hermano menor, para que sobrevivieran solos. Micah solo tenía 14 años entonces. Los dos se aferraron el uno al otro durante 7 años. Luego, hace 3 años, Micah también desapareció. Dijo que había encontrado una pista sobre la muerte de su padre. Dijo que volvería. Nunca lo hizo. Ren había buscado por todas partes. Sabía que Micah no la había abandonado. O lo tenían retenido en algún lugar o ya no estaba vivo. Y sabía quién estaba detrás de todo. Preston Whitmore, el capo financiero clandestino que le había robado todo a su familia. Lo había estado observando durante los últimos 2 años, memorizando sus hábitos, sabiendo a dónde iba, con quién se reunía, qué comía. Y sabía que esa noche estaría en la subasta negra. La noche de subasta clandestina para la élite financiera que se celebraba en la Torre Obsidiana. Hace 6 meses, consiguió que la contratara una empresa de catering que servía en eventos de alto nivel. Trabajó duro, se mantuvo en silencio, no hizo amigos, solo esperó. Y esa noche, la oportunidad había llegado. Ren se miró en el espejo por última vez. No llevaba un arma, no tenía un plan para una venganza sangrienta. No era tan tonta como para creer que una camarera
podría derribar a uno de los hombres más poderosos de Nueva York. Solo necesitaba observar para encontrar una pista sobre Micah, o cualquier cosa que pudiera ser útil más tarde. Sobrevivir primero. La venganza después. 10 años le habían enseñado bien esa lección. Salió del apartamento, bajó por la oscura escalera y salió a la calle donde esperaba la furgoneta de la empresa de catering. La noche de Nueva York era lo suficientemente fría como para cortar la piel. El viento cortaba las calles como una cuchilla invisible. Subió a la furgoneta y se sentó junto a los demás miembros del personal. Nadie le habló. Le gustaba que fuera así. La furgoneta atravesó la ciudad, pasando por bloques de luces brillantes, pasando por rincones oscuros que la luz no tocaba. Por fin se detuvo. Ren miró por la ventana y vio la torre obsidiana. 88 pisos de acero y cristal negro que se clavaban en el cielo nocturno como una cuchilla colosal. La cima de la torre desaparecía entre las nubes como si no perteneciera al mundo de la gente corriente. La verdad era que no pertenecía. Salió con los demás miembros del personal y entró por la puerta trasera reservada para los trabajadores de servicio. El vestíbulo principal del edificio resplandecía de luz, pero no pasaron por allí. Se movieron por pasillos estrechos, ascensores de carga, los caminos ocultos que los invitados nunca veían. Ren pasó la línea de seguridad sin que nadie la mirara 2 veces. Había aprendido a volverse invisible. Era la habilidad de supervivencia de las personas que no tenían derecho a ser vistas. Entró en el ascensor con otros 3 empleados. El botón iluminado decía, piso 88. El ascensor comenzó a subir, suave y rápido. Ren sintió el cambio de presión en sus oídos, como si estuviera ascendiendo a otro mundo. En su mente, la imagen de Preston Whitmore tomó forma. La sonrisa falsa, la mano que había firmado los papeles que destruyeron a su padre, la voz que había dado órdenes a los hombres que hicieron el trabajo sucio. Esa noche estaría en la misma habitación que él. Le serviría el vino, y él no sabría que la hija del hombre al que había arruinado estaba de pie justo frente a él. El ascensor se detuvo, sonó un timbre, las puertas se abrieron lentamente, y el mundo de las personas que podían comprar una ciudad entera se desplegó ante sus ojos. Luz dorada y cálida, el leve eco de música clásica, el aroma de perfume caro y vino raro, trajes a medida y vestidos de noche brillantes. Ren respiró hondo. Luego salió del ascensor, mezclándose con la corriente de camareros que se movían como sombras entre la multitud de los poderosos. No sabía que esa noche todo estaba a punto de cambiar. No sabía que en algún lugar de esa habitación un caballo oscuro estaba esperando y que la elegiría a ella. El ático en el piso 88 se abrió ante Ren como otro mundo. Una cálida luz dorada brillaba sobre obras de arte valoradas en millones de dólares, mientras el aroma de vino raro se mezclaba con perfume caro para crear una atmósfera que nunca antes había respirado. El espacio era vasto, pero el aire se sentía pesado, como si toda la sala contuviera la respiración y esperara que algo sucediera. Esto no era una fiesta, esto era una arena, un lugar donde los depredadores se vestían con el disfraz de la civilización y esperaban que su presa hiciera un movimiento descuidado. Ren sostenía una bandeja de plata y se movía entre los invitados como una sombra. Había aprendido a no mirar a nadie directamente a los ojos, a no quedarse demasiado tiempo en un lugar, a no hacer nada que pudiera hacer que la gente recordara que existía. Escaneó la habitación, buscando a Preston Whitmore entre la multitud, pero antes de que pudiera encontrarlo, se dio cuenta de que algo en el aire estaba cambiando. La conversación de repente se volvió más silenciosa. Las sonrisas de repente se tensaron. Los hombros de repente se enderezaron. Era como si una fuerza invisible estuviera atrayendo a toda la sala en una dirección. Ren siguió esa atracción y lo vio. Ashton Graves no entró en la habitación. Era como si siempre hubiera estado allí, y la habitación simplemente girara a su alrededor como los planetas giran alrededor del Sol. Estaba de pie cerca del ventanal que iba del suelo al techo, con vistas a la ciudad. Tenía una copa de vino en una mano y la otra en el bolsillo del pantalón. Su traje negro de 3 piezas se ajustaba a su alta figura
como si se lo hubieran cortado a medida, y su pelo oscuro estaba peinado hacia atrás, revelando una frente alta y una línea de cabello afilada como una cuchilla. Pero lo que llamó la atención de Ren no fue su apariencia, fue la forma en que todos los demás reaccionaron. Un hombre de negocios que pasaba bajó la voz sin siquiera darse cuenta. Una mujer de la alta sociedad que se reía a carcajadas de repente se quedó en silencio, con la sonrisa congelada en los labios. Dos hombres que discutían sobre un trato se detuvieron en medio de la discusión y lo miraron como si se preguntaran si los había oído. Ren había visto el poder antes. Sabía que Preston Whitmore tenía poder. Pero esto era diferente. Preston Whitmore tenía poder por el dinero, por las conexiones, por los secretos que guardaba. Ashton Graves tenía poder porque era Ashton Graves. No se necesitaba explicación, no se requería prueba, solo tenía que existir. Escuchó un susurro de dos invitados que estaban cerca. Lo llamaban el arquitecto, no porque construyera edificios, sino porque la forma en que construía y destruía todo era precisa hasta el más mínimo detalle. Sin errores, sin accidentes. Todo estaba dentro de su diseño. Ren lo estudió más de cerca. Sus ojos eran de un gris ceniza, del tipo de color que no revela nada, del tipo que hacía imposible saber qué estaba pensando, o cuánto tiempo hacía que había decidido el destino de otra persona sin que ésta lo supiera. Una leve cicatriz le recorría desde la sien izquierda hasta el pómulo. Un recuerdo de un pasado sobre el que nadie en esa habitación probablemente se atrevería a preguntar. No sonreía. No fruncía el ceño. Su rostro parecía tallado en piedra, sin revelar absolutamente nada. Y quizás eso era lo más aterrador de él. Entonces Ren vio a Preston Whitmore. Se dirigía hacia Ashton Graves, trayendo consigo a una joven que Ren supuso que era su hija. La chica llevaba un vestido de noche rojo, su pelo rubio estaba rizado, su sonrisa era brillante como si fuera el regalo más valioso de la habitación. Y quizás así era exactamente como Preston quería que los demás la vieran. Ren se quedó quieta y observó. 10 años. 10 años desde que Preston Whitmore destruyó a su familia. Seguía bien alimentado, todavía con la cara roja y próspero. Seguía riendo como si la vida nunca le hubiera puesto una mano encima. Seguía viviendo como si nunca hubiera enviado a un hombre inocente a prisión. Nunca hubiera destrozado una familia. Nunca hubiera provocado la desaparición de un chico de 21 años. Ren apretó la bandeja de plata hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Pero su rostro no cambió. Había practicado esto 1000 veces. Ocultar el sentimiento. Tragar la ira. Esperar. Todavía no, se dijo a sí misma. Observa. Espera. Preston le estaba diciendo algo a Ashton Graves. Ren no podía oír con claridad, pero lo vio señalar a la chica del vestido rojo. Vio la sonrisa halagadora extendida en sus labios. Vio la forma en que intentaba parecer amigable e importante al mismo tiempo. Una oferta de alianza, supuso, y la chica era el regalo envuelto con ella. Ashton Graves escuchó. No asintió, no negó con la cabeza, no parecía interesado ni disgustado. Simplemente se quedó allí, con la copa de vino en la mano, sus ojos gris ceniza fijos en Preston, como si estuviera leyendo cada línea escrita en la mente del hombre. Luego dijo 3 palabras. Ren no las escuchó claramente, pero vio a Preston quedarse quieto por un segundo. La sonrisa todavía estaba en su rostro, pero sus ojos habían cambiado. No sabía si debía sentirse complacido o asustado por la respuesta que acababa de recibir. Luego Preston bajó la cabeza, se llevó a su hija y desapareció de nuevo entre la multitud. Ashton Graves permaneció donde estaba, viéndolos irse con una expresión que no revelaba nada. Ren acababa de empezar a darse la vuelta para continuar su trabajo cuando escuchó el murmullo extenderse por la sala. Las cabezas se giraron hacia la puerta. La conversación se detuvo a medias. Una ola de emoción mezclada con miedo se movió a través de la multitud como ondas sobre agua oscura. Iban a sacar a Phantom. Ren escuchó ese nombre por primera vez. Phantom. No sabía qué era. No sabía por qué toda la sala se había tensado de repente como un alambre estirado. Y ciertamente no sabía que el caballo que llevaba ese nombre cambiaría su destino para siempre.
Ren siguió moviéndose por la sala, la bandeja de plata en sus manos pesada por las copas de vino tinto. Intentó mantener la distancia con Preston Whitmore, no queriendo que la reconociera, aunque sabía que era casi imposible. Hace 10 años solo tenía 17 y ahora tenía 27. Su rostro había cambiado, su vida había cambiado, y ella era solo una de las docenas de camareras sin nombre en esa sala. Pero estaba equivocada. No fue Preston quien la reconoció, fue otra persona. Sloane Whitmore pasaba por allí, su magnífico vestido rojo barriendo el suelo de mármol. Cuando sus ojos se posaron en la etiqueta con el nombre prendida en el pecho de Ren, Calloway, los pasos de Sloane se detuvieron como si acabara de chocar contra una pared invisible. Sus ojos azul pálido se entrecerraron, moviéndose de la etiqueta con el nombre al rostro de Ren, y luego de nuevo a la etiqueta, como si estuviera tratando de encajar fragmentos dispersos de memoria. Ren sintió esa mirada como una corriente de electricidad recorriendo su espalda. Conocía a Sloane. 15 años antes, habían asistido a la misma prestigiosa escuela privada en Nueva York. Ren Calloway, la hija del director financiero Harrison Calloway, y Sloane Whitmore, la hija del capo financiero Preston Whitmore. Sus familias una vez estuvieron en igualdad de condiciones, y las dos chicas se habían sentado en la misma clase. Luego todo cambió. La familia Calloway se derrumbó, y la familia Whitmore se elevó más alto que nunca. Sloane se paró frente a Ren y le bloqueó el paso. La sonrisa en sus labios era dulce, pero sus ojos eran afilados como una cuchilla. Calloway, dijo, su voz lo suficientemente alta como para que la gente a su alrededor la oyera. Como en Harrison Calloway, el malversador que murió en prisión. Algunas cabezas se giraron. Ren sintió las miradas caer sobre ella como ácido, comiendo cada capa de piel, cada capa de compostura. Había pasado 10 largos años construyéndola. Se quedó quieta. Durante 10 años había escuchado esta frase cientos de veces, de empleadores que la contrataban y luego la despedían una vez que se enteraban de quién era, de vecinos en bloques de apartamentos baratos, de extraños que solo querían echar sal en la herida de otra persona para sentirse más importantes. Sabía cómo tragarlo. Sabía cómo mantener su rostro sin cambios. Sabía cómo convertirse en piedra para que palabras como esas pudieran deslizarse sobre ella sin dejar un rasguño. Solo estoy haciendo mi trabajo, dijo, con voz tranquila. Si me disculpa, necesito irme. Sloane no la disculpó. En cambio, tomó una copa de vino tinto de la bandeja de Ren y la inclinó ligeramente, como por accidente. Oh, lo siento, dijo, su voz sin el más mínimo rastro de arrepentimiento. El vino tinto se derramó sobre la camisa blanca de Ren, extendiéndose como una herida que acababa de empezar a sangrar. Unas suaves risitas se elevaron de los invitados cercanos. «Conoce tu lugar, Calloway», añadió Sloane, su voz dulce como el azúcar, mientras sus ojos permanecían fríos como el hielo. Ren bajó la mirada hacia la mancha en su camisa. Luego buscó tranquilamente un paño. No dijo nada. Estaba a punto de darse la vuelta, a punto de tragar la humillación una vez más, tal como lo había hecho cientos de veces antes. Pero Sloane no había terminado. «Tu padre murió en prisión como un hombre derrotado», dijo Sloane, su voz lo suficientemente alta como para que incluso las personas más lejanas la oyeran. «Espero que no sigas sus pasos». Ren se detuvo. 10 años de silencio, 10 años de vergüenza tragada, 10 años de inclinar la cabeza, de esconderse, de esperar. Pero esa frase sobre su padre, sobre el hombre que la había amado sin condiciones, el hombre que había sido incriminado y había muerto bajo el peso de esa injusticia, esa era la última frontera. Se dio la vuelta, sus ojos se encontraron con los azul pálido de Sloane y no parpadeó. A su alrededor, el aire se espesó. Las risitas silenciosas desaparecieron. Todos estaban mirando ahora, esperando ver qué haría la camarera. «Mi padre murió porque fue incriminado», dijo Ren, su voz suave como la seda y afilada como una cuchilla. «Tu padre, por otro lado, sigue vivo,
sigue respirando, sigue riéndose en fiestas como esta. Pero me pregunto, ¿duerme bien alguna vez? ¿O se queda despierto noche tras noche, preguntándose cuándo la verdad finalmente lo alcanzará? Sloane se puso pálida. La dulce sonrisa desapareció, reemplazada por la conmoción y la furia. Nadie, ni una sola persona en todos sus 28 años, se había atrevido a hablarle así, y mucho menos una camarera. Ren no esperó una respuesta. Se dio la vuelta y se alejó con pasos firmes, la espalda recta, la cabeza en alto. No miró hacia atrás. No lo necesitaba. Desde el otro lado de la habitación, Ashton Graves lo había visto todo. No le importaba a Sloane Whitmore. Personas como ella no valían un segundo de su pensamiento. Había conocido a cientos como ella, personas nacidas en seda y privilegio, que creían que eso les daba el derecho de aplastar a otros bajo sus talones. Pero esa camarera, esa chica con el vino tinto derramado sobre su camisa blanca, había visto la forma en que se mantuvo de pie mientras era humillada. No inclinó la cabeza, no tembló, no suplicó. Había visto la forma en que respondió. Sin gritos, sin pérdida de control, solo unas pocas palabras tranquilas, y fueron suficientes para dejar a Sloane Whitmore sin palabras. Y había visto la forma en que se alejó. No corrió. No se apresuró, como si no temiera a nada en esa habitación. Por primera vez esa noche, algo había captado realmente la atención de Ashton Graves, y eso no le gustó en absoluto. El murmullo comenzó a extenderse por la sala como ondas en la superficie de un lago en calma. La conversación se detuvo a mitad de frase. Las cabezas se giraron hacia las grandes puertas, y los ojos se iluminaron con una emoción mezclada con miedo. Iban a sacar a Phantom. Ren escuchó el nombre surgir de todos lados, susurrado en tonos que llevaban tanto reverencia como curiosidad. Esta es la demostración de poder de Ashton Graves. Escuchó a un invitado decirle a otro, el caballo será llevado de vuelta a la finca después de esta noche. Pero primero, todos tienen que verlo. Las grandes puertas se abrieron y Phantom entró. El semental negro medía casi 1,80 m de altura, con una crin tan espesa como la noche misma que caía por su cuello. Los músculos se ondulaban bajo un pelaje brillante que atrapaba la luz dorada de la habitación. Sus ojos eran negros como un abismo, fijos en nadie. Sin embargo, de alguna manera, su sola presencia hizo que todos se apartaran. Los invitados se dividieron a ambos lados como el agua ante la proa de un barco, dejando un amplio camino para el caballo y los dos cuidadores que lo guiaban. Nadie se atrevió a acercarse. Nadie se atrevió a extender la mano para tocarlo. Todos habían oído las historias. Este caballo había derribado a 2 entrenadores y los había dejado demasiado aterrorizados como para volver a acercarse a él. No se sometía al dinero, no se inclinaba ante el poder, no temía a nada en absoluto. Ashton Graves era el único hombre que podía tocarlo, e incluso con él, el caballo solo lo permitía cuando quería. Preston Whitmore estaba cerca de Ashton, sus ojos siguiendo a Phantom con codicia no disimulada. Hermoso animal, dijo, su tono tratando demasiado de sonar familiar. Pero he oído que es bastante difícil de domar. Ashton no respondió. Se quedó quieto, con la copa de vino en la mano, sus ojos siguiendo a Phantom como si estuviera observando una parte de sí mismo. El caballo era lo único en su vida que no controlaba por completo. Y quizás, por eso precisamente, lo respetaba. En un mundo donde todo se podía comprar, Phantom era un recordatorio de que algunas cosas aún permanecían fuera del alcance del dinero. En otro rincón de la habitación, Sloane Whitmore observaba pasar al caballo, pero su mente no estaba en él. Todavía estaba pensando en la humillación que acababa de sufrir, en la camarera que se había atrevido a responderle delante de tanta gente. Las mejillas de Sloane todavía ardían de ira. Nadie, ni una sola persona, se había atrevido a hablarle de esa manera, y no iba a dejarlo pasar. Su mirada recorrió la habitación, buscando a Ren. Encontró a la chica de pie en un rincón lejano, todavía con la mancha de vino tinto en su camisa blanca, todavía sosteniendo su bandeja de plata como si nada hubiera pasado. Entonces los ojos de Sloane se movieron de Ren a Phantom y una idea tomó forma en su mente. Ese caballo era peligroso. Todos lo sabían.
Si alguien resultaba estar en su camino, si el caballo se agitaba, si ocurría un pequeño accidente, entonces no sería culpa de Sloane, simplemente sería mala suerte. Y esa camarera, la hija de un malversador, aprendería la lección que merecía. Sloane hizo una seña a un sirviente para que se acercara y le susurró al oído. Sus ojos nunca se apartaron de Wren. Señaló a la chica, luego al pasillo lateral por donde Phantom pasaría de camino al ascensor de carga. Cuando el caballo pase por ese pasillo, dijo Sloane, su voz dulce como la miel y fría como el hielo. Asegúrate de que ella esté de pie exactamente en el lugar correcto. El sirviente asintió y desapareció entre la multitud. Sloane sonrió y se llevó la copa de vino a los labios para dar un sorbo. Wren Calloway no se atrevería a abrir la boca de nuevo después de esta noche. Mientras tanto, Wren no sabía nada del plan que se estaba tramando a su alrededor. Estaba de pie en el rincón de la habitación, tratando de secar la mancha de vino en su camisa con una servilleta de papel, pero sus ojos nunca se apartaron de Phantom. El caballo se movía por la habitación. Su crin negra se levantaba suavemente con cada paso, sus músculos se ondulaban bajo su elegante pelaje. Todos le tenían miedo. Todos mantenían la distancia. Pero Wren no sentía miedo. Extrañamente, sentía afinidad. Miró al caballo y vio a una criatura poderosa arrastrada para ser exhibida ante una multitud, juzgada, examinada, definida por personas que no entendían nada de ella. Conocía ese sentimiento. Había vivido con ese sentimiento durante 10 años. Un sirviente se acercó a ella y le dijo que la necesitaban en el pasillo lateral para preparar las bebidas para la siguiente parte del evento. Wren asintió sin sospechar nada. Dejó su bandeja de plata y se dirigió hacia el pasillo lateral, sin saber que Phantom estaba siendo conducido en la misma dirección. Y al otro lado de la habitación, Sloane Whitmore sonreía. El silencio se prolongó. Ni un aliento, ni un sonido. Como si el mundo entero se hubiera congelado en este único momento. Wren estaba arrodillada en el suelo del pasillo, directamente frente al enorme caballo que se había postrado ante ella. Phantom seguía allí, con la cabeza inclinada, sus ojos negros como un abismo fijos en ella con algo que no podía nombrar. No era la ferocidad de la que todos hablaban. No era el peligro que hacía que todos tuvieran miedo. Era otra cosa, algo que se sentía casi como paz. Wren no entendía lo que estaba pasando. No entendía por qué este caballo, el caballo que había derribado a 2 entrenadores, el caballo al que nadie se atrevía a acercarse, estaba arrodillado ante ella como si fuera a quien había estado esperando toda su vida. Solo sabía una cosa, con el instinto más profundo dentro de ella, que este caballo no quería hacerle daño. Su mano tembló mientras la extendía lentamente, con cuidado, como si temiera romper este frágil momento. Sus dedos tocaron el cuello de Phantom y sintió el calor de su piel, la poderosa ondulación del músculo debajo de ella, el ritmo fuerte y constante de su corazón. El caballo no se inmutó, no se encabritó, no atacó. En cambio, Phantom cerró los ojos. Su respiración se ralentizó, se profundizó, como si estuviera soltando algo que había llevado durante mucho tiempo, como si hubiera encontrado algo que había estado buscando durante todos los años pasados. «Está bien», susurró Wren, sin saber por qué esas palabras se deslizaron de su boca. «Lo entiendo». Y extrañamente, realmente lo entendía. Entendía lo que significaba ser aislada, juzgada, temida por lo que otras personas creían que eras en lugar de quien eras realmente. Entendía lo que significaba ser poderosa, pero estar sola, feroz, pero anhelando que alguien te viera de verdad. El sonido de unos pasos rompió la quietud. Wren levantó la vista y vio a Ashton Graves caminando hacia ellos. Su paso era medido, controlado como siempre. Su rostro no revelaba nada, pero sus ojos estaban fijos en la escena ante él con algo que parecía peligrosamente cercano a la incredulidad. Todavía estaba a 3 pasos de distancia cuando Phantom levantó la cabeza. El caballo emitió un sonido agudo, no un relincho ordinario, sino una advertencia, baja y llena de amenaza. Sus ojos negros se clavaron directamente en Ashton, su dueño, el único hombre al que había permitido que lo tocara. Y ahora le estaba advirtiendo, no te acerques a ella.
Ashton se detuvo. Por primera vez en su vida, Ashton Graves fue detenido por su propio caballo. Phantom se levantó lentamente, alto y magnífico. Luego se movió para interponerse entre él y Wren como un muro viviente. El mensaje no podría haber sido más claro. El caballo estaba protegiendo a esta chica de todos, incluso de su dueño. Ashton miró a Wren por encima del hombro de Phantom. Wren le devolvió la mirada desde detrás del caballo. Ojos gris ceniza se encontraron con ojos ámbar, y algo se movió entre ellos. No amor, no odio, reconocimiento. Como si se hubieran encontrado en algún lugar antes, en otra vida, dentro de un sueño olvidado. El murmullo comenzó a elevarse detrás de ellos como el oleaje. Los invitados se habían agolpado en el pasillo ahora, apretujándose para presenciar lo imposible. ¿Quién es ella? ¿Por qué se arrodilló? ¿Qué acaba de pasar? Ese caballo nunca se ha arrodillado ante nadie, ni siquiera ante Graves. Sloane Whitmore estaba entre la multitud, con el rostro blanco como el papel. Su plan había fracasado por completo. Quería que Wren saliera herida, humillada, despedida. En cambio, esa camarera ahora estaba en el centro de la atención de todos, custodiada como un tesoro por el caballo más temido de Nueva York. Preston Whitmore estaba junto a su hija, con el ceño fruncido, sus ojos calculadores. No entendía lo que estaba pasando, pero los instintos de un hombre que había sobrevivido durante años en el submundo ya le gritaban que algo andaba mal. Esa chica, pensó. ¿Quién es ella? Un hombre de pelo canoso salió de la multitud, su expresión aguda y serena. Jonah Mercer, la mano derecha de Ashton Graves, hizo una señal al equipo de seguridad, su voz clara y sin dejar lugar a resistencia. Lleven al caballo de vuelta al transporte. En cuanto a la chica, miró hacia Wren, manténganla aquí. Los guardias se acercaron con cuidado, lentamente, sin querer provocar a Phantom. El caballo les permitió tomar las riendas, pero antes de ser llevado, se volvió para mirar a Wren. Ojos negros se encontraron con ojos ámbar, y en ese instante algo pasó entre ellos. Una promesa, una conexión, un hilo invisible que nadie más podía ver, pero que ambos podían sentir. Luego Phantom giró la cabeza y siguió a los guardias, su crin negra levantándose suavemente con cada paso hasta que desapareció al final del pasillo. Wren se quedó sola en el corredor, rodeada de ojos curiosos, ojos asustados, ojos enojados, ojos hambrientos. Su mano todavía estaba caliente de donde había tocado el cuello de Phantom. Su corazón todavía latía salvajemente dentro de su pecho. No sabía lo que acababa de hacer. No sabía por qué ese caballo la había elegido. No sabía qué pasaría después. Pero sabía una cosa, tan segura como que el sol sale por el este, que su vida acababa de cambiar para siempre. La subasta negra terminó en una especie de caos silencioso. Los invitados comenzaron a irse antes de lo esperado, pero nadie quería irse realmente. Se quedaron en el vestíbulo, reuniéndose en pequeños grupos, susurrándose unos a otros con voces llenas de emoción y curiosidad. Querían quedarse y ver qué pasaría después, como buitres que captan el olor de la muerte y esperan pacientemente el festín. El caballo de Graves se había arrodillado ante una camarera. Esa historia se extendería por Nueva York antes del amanecer. Sería abordada, exagerada, retorcida por 100 bocas, pero el núcleo seguiría siendo el mismo. Phantom, el caballo que nadie había podido domar, se había arrodillado ante una chica sin nombre y sin lugar. Y Ashton Graves, el poderoso arquitecto, había sido bloqueado por su propio caballo cuando intentó acercarse a ella. Dentro de una reluciente limusina negra que atravesaba la noche de Nueva York, Sloane Whitmore se sentaba frente a su padre, con los ojos todavía ardiendo de ira y humillación. Su plan había fracasado estrepitosamente. Quería que Wren saliera herida, despedida, convertida en un chiste. En cambio, esa chica se había convertido en el centro de toda la velada, protegida como una reina por el caballo más temido de la ciudad. Pero Sloane todavía tenía una carta más que jugar. Su nombre es Calloway, le dijo Sloane a su padre, su voz goteando malicia. Wren Calloway, la hija de Harrison Calloway.
Preston Whitmore estaba bebiendo whisky cuando su mano se congeló en el aire. Ese nombre, el nombre que había creído haber enterrado 10 años antes, junto con el desafortunado hombre que lo llevaba. Harrison Calloway lo recordaba bien. Hace 10 años Harrison Calloway había sido el director financiero de una importante corporación, el hombre que controlaba los lucrativos contratos de envío que Preston había querido para sí mismo. Pero Harrison no había aceptado cooperar, no había aceptado vender, no había aceptado inclinar la cabeza. Así que Preston había hecho lo que siempre hacía cuando se enfrentaba a un obstáculo. Lo destruyó. Una acusación falsa, pruebas fabricadas, testigos comprados. Harrison Calloway fue condenado por malversación y murió en prisión 6 meses después. Y Preston tomó todo lo que Harrison había poseído una vez. Perfecto, limpio, más allá de toda sospecha. Hasta ahora. La hija de Harrison Calloway había estado en la fiesta de Ashton Graves, y el caballo de Graves se había arrodillado ante ella como si fuera algo extraordinario. Si Wren se acerca a Ashton Graves, pensó Preston, su mano apretando el vaso de whisky hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Si Graves comienza a preguntarse por la chica que su caballo eligió, si comienza a indagar en su pasado, encontrará a Harrison Calloway. Y de Harrison Calloway encontrará a Preston, el arquitecto. La gente llamaba así a Graves por una razón. Cuando comenzaba a construir la imagen completa de una persona, nunca se detenía hasta que estuviera completa. Cada pieza, cada detalle, cada secreto se colocaba exactamente donde pertenecía con una precisión escalofriante. Y cuando la imagen estaba terminada, cuando Graves finalmente podía ver todo el conjunto, la persona que estaba dentro no tendría a dónde huir. Preston no le temía a Wren Calloway. Ella era solo una camarera. No tenía pruebas ni poder, nada excepto el apellido manchado de un malversador muerto. Pero Preston sí le temía a la curiosidad de Ashton Graves. Le temía a que esos ojos comenzaran a girar en su dirección. Tiene que desaparecer, dijo Preston, su voz fría como el hielo. Antes de que Graves empiece a hacer preguntas, Sloane inclinó la cabeza, sus pálidos ojos azules brillando. ¿Qué vas a hacer? Preston miró a su hija, y una lenta sonrisa se extendió por sus labios. De la manera más simple, dijo. Incriminarla. Un collar de diamantes desaparece en la fiesta. $2 millones. Y ella, la hija de un malversador, es la sospechosa perfecta. El fraude está en su sangre. ¿Quién creería que es inocente? Sloane sonrió. Una sonrisa exactamente igual a la de su padre. Esta vez, esa chica no escaparía. Esa noche, mientras Nueva York se sumía en el sueño, se hizo una llamada a la policía. Se presentó una denuncia. Un collar de diamantes valorado en $2 millones, propiedad de uno de los invitados a la subasta negra, había desaparecido. La principal sospechosa, Wren Calloway, de 27 años, una camarera empleada por la empresa de catering, la hija de Harrison Calloway, el infame malversador que había muerto en prisión 10 años antes. Sangre criminal, diría la gente. El robo está en sus genes. La gente lo creería. Nadie preguntaría por qué. Nadie lo dudaría. Y Wren Calloway, la chica que acababa de ser elegida por un caballo legendario, sería arrojada de nuevo a la oscuridad, al igual que su padre 10 años antes. Pero Preston Whitmore había olvidado una cosa. Alguien estaba observando, y ese alguien no era el tipo de hombre que ignora fácilmente algo que despierta su curiosidad. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol de invierno se inclinaba sobre los rascacielos de Manhattan, Preston Whitmore entró en la oficina de Ashton Graves con una sonrisa de confianza y un grueso expediente en sus manos. Había pasado toda la noche preparando esta reunión, organizando cada pieza de evidencia fabricada, cada declaración comprada, cada imagen de seguridad cuidadosamente editada. Este sería el golpe de gracia. La chica Calloway sería encarcelada y la amenaza potencial sería eliminada limpiamente antes de que tuviera la oportunidad de convertirse en un problema real. Ashton estaba sentado detrás de un escritorio de roble negro, con la espalda contra la silla de cuero,
sus ojos observando a Preston entrar sin revelar una sola emoción. No se levantó para saludarlo, no le ofreció asiento, no mostró la más mínima señal de que le importara el hombre que estaba ante él. Simplemente se sentó allí, en silencio y esperando, como una piedra en medio de un río. Preston colocó el expediente sobre el escritorio, lo abrió y comenzó su presentación. Imágenes de cámaras de seguridad, dijo, deslizando una pila de fotografías hacia Ashton. La muestran entrando en áreas restringidas varias veces durante la fiesta. Declaraciones de 3 testigos, continuó, colocando otro fajo de papeles sobre el escritorio. Todos confirman que vieron un comportamiento sospechoso por parte de ella. Y esto, terminó con una sonrisa, es el informe policial oficial. Un collar de diamantes valorado en $2 millones ha desaparecido. Esa chica es una ladrona. Graves, la hija de un malversador con sangre criminal corriendo por sus venas. Ashton no dijo nada. Tomó cada archivo y leyó cada página una por una, con la expresión sin cambios. Sus ojos se movieron sobre las palabras, las imágenes, las declaraciones, como si estuviera leyendo un aburrido informe financiero en lugar de pruebas destinadas a condenar a un ser humano. Cuando terminó, volvió a colocar el expediente sobre el escritorio y siguió sin decir nada. El silencio se prolongó. Preston comenzó a sentirse incómodo, aunque no lo demostró. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. «Tengo una propuesta», dijo Preston, su voz llena de confianza. «Déjame encargarme de ella yo mismo. Tengo conexiones con la policía, con los tribunales. Estará en prisión antes de que termine esta semana. Considéralo un regalo para la futura cooperación entre nuestras dos familias». Hizo una pausa por un segundo. Luego añadió con una sonrisa astuta, «Y en cuanto a Sloan, creo que mi hija te vendría muy bien. Una alianza entre Whitmore y Graves sería excelente para ambas partes». Era la sonrisa de un hombre que pensaba que ya había ganado. La sonrisa de un hombre que creía haber colocado cada pieza exactamente donde pertenecía y solo necesitaba esperar a que su oponente se rindiera. Pero Preston había olvidado una cosa. Ashton Graves nunca fue la pieza de nadie en el tablero. Ashton se levantó lentamente, sin prisa. Caminó hacia el gran ventanal con vistas a la ciudad de Nueva York. Le dio la espalda a Preston. El silencio se alargó, pesado y sofocante. Preston sintió que el sudor comenzaba a acumularse en su frente, pero no se atrevió a limpiárselo. «Phantom nunca se ha arrodillado ante nadie», dijo finalmente Ashton, su voz como un viento frío moviéndose por la habitación. «Ni siquiera ante mí». Preston no entendió lo que quería decir. Abrió la boca para preguntar, pero Ashton continuó. «Esa chica», dijo, todavía sin darse la vuelta, «o es algo extraordinario o un peligro que necesito controlar. De cualquier manera». Se giró entonces, y sus ojos se fijaron en Preston con tal fuerza que el hombre mayor tuvo que dar un paso atrás. «Ahora me pertenece». Preston abrió la boca, pero Ashton no le dio oportunidad de hablar. «Tócala», dijo. Su voz no era fuerte, pero cada palabra aterrizó con el peso de un martillo. «Y tocas a la familia Graves. Confío en que entiendes lo que eso significa». El rostro de Preston pasó del rojo a un pálido enfermizo. Quería objetar, quería discutir, quería recordarle a este hombre más joven exactamente quién era, pero no se atrevió. Nadie rechazaba a Ashton Graves y vivía para contarlo. Eso no era una amenaza, era un hecho que todo el submundo de Nueva York ya conocía. «Entiendo», dijo Preston con los dientes apretados, cada palabra forzada a salir de su garganta. «Retiraré la denuncia». «Hazlo», dijo Ashton con un solo asentimiento. Luego se volvió hacia la ventana. «Y Whitmore, no me hagas repetirlo». Preston salió de la oficina y la puerta se cerró detrás de él. Su plan acababa de colapsar como un edificio golpeado por explosivos, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Dentro de la oficina, Ashton permaneció junto a la ventana, mirando la ciudad de abajo. No estaba protegiendo a esa chica por amabilidad. Ashton Graves no hacía nada por amabilidad. Lo hacía por 3 razones. Primero,
necesitaba entender por qué Phantom había reaccionado así ante ella. El caballo era parte de él, y cualquier cosa que lo afectara también lo afectaba a él. Segundo, esta era la manera perfecta de rechazar a Preston sin perder la cara. No quería a Sloane Whitmore, y ahora tenía una razón legítima para rechazarla sin iniciar una guerra. Tercero, y esta era la razón más importante, todo lo que no podía controlar tenía que ser poseído o destruido. La chica Calloway había hecho que Phantom hiciera algo que nunca antes había hecho. Era una variable que no podía calcular, y aún no había decidido qué tipo de variable era ella. Algo para poseer o algo para destruir. Jonah llamó sin girarse. Su mano derecha entró en la habitación y esperó en silencio. Tráela a Blackstone, ordenó Ashton. Nadie debe saber la ubicación. Y Jonah se giró entonces, sus ojos gris ceniza fríos como el hielo. Averigua todo sobre ella, quiero saberlo todo. El coche negro se movía silenciosamente por las calles de Manhattan y luego se dirigió hacia las afueras, dejando atrás los rascacielos y las parpadeantes luces de neón. Ren estaba sentada en el asiento trasero, mirando por la ventana sin ver realmente nada. No sabía a dónde iba. No sabía por qué no la habían entregado a la policía como había pensado que harían. Solo sabía que el hombre de pelo canoso, en el asiento delantero, el que se había presentado como Jonah Mercer, había venido a recogerla de la comisaría con un documento que no le permitieron leer. Y ahora la llevaban a un lugar del que no sabía nada. Pasaron 45 minutos. La carretera se volvió más vacía, los árboles más densos, y la oscuridad de la noche tardía se envolvió alrededor de todo más allá del cristal. Por fin el coche giró en un camino de grava blanca que serpenteaba a través de un bosque de robles centenarios, y Ren lo vio. La finca Blackstone se alzaba bajo los faros como algo salido de un viejo sueño. 50 acres de tierra rodeados de robles centenarios. Una mansión de piedra gris de 3 pisos que se erguía en silencio como si hubiera estado dormida durante 100 años. No había bocinas de coches, ni voces humanas, ninguno de los sonidos de la ciudad, solo el viento moviéndose entre las hojas, y un silencio tan pesado que parecía presionar todo como plomo. Ren fue llevada a la mansión a través de fríos pasillos de piedra hasta una habitación en el segundo piso. La habitación estaba impecable y completamente amueblada con una gran cama vestida con sábanas blancas, una mesa y sillas de roble, y un baño privado con una bañera de mármol. Pero cuando Jonah salió y cerró la puerta detrás de él, Ren escuchó el agudo clic de una cerradura desde el otro lado. No era una invitada, no era una prisionera. Estaba en algún lugar entre esas dos cosas, en un lugar gris donde no tenía derecho a decidir nada por sí misma. El jefe vendrá cuando lo necesite, había dicho Jonah antes de cerrar la puerta. Sin explicación, sin promesa, solo la fría verdad. Esa noche, Ren no pudo dormir. Yacía en la cama desconocida, mirando el techo desconocido, escuchando los sonidos desconocidos de la vieja mansión a su alrededor. El futuro era tan blanco como el muro de piedra fuera de su ventana. No sabía qué quería Ashton Graves de ella. No sabía por qué la había protegido de Preston Whitmore. No sabía cuánto tiempo la mantendrían aquí o si alguna vez le permitirían irse. Entonces lo escuchó. El relincho de un caballo que se elevaba desde algún lugar detrás de la mansión, cortando la quietud de la noche. Phantom estaba aquí. Ren se sentó, su corazón latiendo más rápido. No pensó, no sopesó sus opciones, no se detuvo a preguntarse si se le permitía salir o no. Sus pies la llevaron automáticamente a la puerta del balcón y extrañamente, esa puerta no estaba cerrada. Salió sintiendo el frío aire de la noche rozar su piel y siguió el sonido. El establo estaba detrás de la mansión, un edificio de madera y piedra, mucho más pequeño que la casa principal, y sin embargo, todavía con la misma vieja dignidad y gracia solemne. Ren empujó la pesada puerta de madera y entró, y lo vio. Phantom estaba en la esquina del establo, su crin negra brillando bajo la luz de la luna que se colaba por la ventana. Esos ojos negros abisales se volvieron hacia ella mientras entraba. Pero no había ferocidad en ellos, ni cansancio, solo reconocimiento. Como si hubiera sabido que ella vendría, como si la hubiera estado esperando.
Wren no se atrevió a acercarse más. Simplemente se sentó fuera del establo, con la espalda apoyada en un poste de madera, sus ojos en el caballo en silencio. Ella no dijo nada. Él no hizo nada. Dos criaturas solitarias, dos almas perdidas, encontrándose en la noche. Entonces Phantom caminó hacia ella. Cada paso era lento y cuidadoso, como si no quisiera asustarla. Se detuvo justo al lado de donde ella estaba sentada, bajó la cabeza y su cálido aliento rozó su cabello. Wren cerró los ojos y por primera vez en 10 años sintió paz. No porque estuviera a salvo. Sabía que no estaba a salvo. No porque entendiera lo que estaba pasando. No entendía nada en absoluto. Sino porque por primera vez alguien, o más bien algo, la vio. No a la hija de un malversador, no a una camarera, no a una sospechosa de robo, solo a ella. Wren Calloway, la verdad de quién era. No supo cuánto tiempo estuvo sentada allí, pero solo cuando la primera luz del amanecer comenzó a brillar en el horizonte, finalmente se levantó y regresó a su habitación. Sabía que sin importar lo que pasara, sin importar lo que Ashton Graves quisiera de ella, volvería al establo la noche siguiente, y la noche después de esa, y la noche después de esa. Porque este lugar, con Phantom, era el único lugar donde se sentía vista. Pasaron unos días en la finca Blackstone, y Wren se acostumbró gradualmente al extraño ritmo de vida de ese lugar, si es que se podía llamar vivir. De día se quedaba en su habitación, leyendo los viejos libros gastados que encontraba en las estanterías, mirando por la ventana el interminable bosque de robles, esperando algo que no podía nombrar. De noche, cuando toda la mansión se sumía en el sueño, se escapaba a los establos y se sentaba junto a Phantom. Dos almas solitarias encontrando paz en la presencia del otro. Nadie le dijo nada. Nadie le explicó por qué estaba aquí. Nadie le dijo cuánto tiempo permanecería o qué pasaría después. Simplemente existía, suspendida entre la libertad y el cautiverio, esperando que el hombre dueño de este lugar decidiera su destino. Entonces, una tarde, la puerta de su habitación se abrió. Ashton Graves entró, y la habitación pareció encogerse a su alrededor. Era la primera vez que se enfrentaban desde esa fatídica noche, desde que Phantom se arrodilló ante ella y lanzó un grito de advertencia a su propio amo. No llevaba un traje como esa noche, solo una camisa negra, con las mangas arremangadas hasta los codos, revelando unos fuertes antebrazos. Parecía menos aterrador, ligeramente, pero solo ligeramente. Sus ojos seguían tan fríos como el hielo, todavía imposibles de leer, todavía reacios a revelar una sola emoción. Sé que no viniste a esa fiesta por dinero, dijo Ashton sin rodeos, sin saludo, sin intento de cortesía. Estuviste observando a Preston Whitmore durante 2 años. Quiero saber por qué. Wren no se sorprendió. Había adivinado que la investigaría. Un hombre como Ashton Graves nunca permitía que ninguna variable permaneciera fuera de su control sin estudiarla a fondo. Ya sabes por qué, respondió ella con voz tranquila. ¿Sabes lo que le hizo a mi familia? Ashton inclinó la cabeza, sus ojos estudiándola como si midieran cada pequeña reacción en su rostro. Tu padre fue incriminado, dijo. Tu madre se fue. Pero, ¿y tu hermano, Micah Calloway? Wren se quedó quieta. Ese nombre, el nombre que había mantenido enterrado dentro de sí misma durante 3 años, pronunciado de repente por este hombre, se sintió como una cuchilla clavada directamente en su corazón. No hablaba de Micah con nadie. Nunca. Porque hablar de él significaba admitir que no sabía dónde estaba, que no había logrado proteger a la única familia que le quedaba. Desapareció hace 3 años, dijo Wren, su voz seca como la arena del desierto. Creo que Preston tuvo algo que ver. Ashton no dijo nada. Simplemente metió la mano en el bolsillo de su camisa, sacó una fotografía y la colocó sobre la mesa frente a Wren. Wren bajó la vista y el mundo se detuvo. Micah, su hermano. Su rostro estaba más delgado de lo que recordaba. Sus pómulos más afilados. Sus ojos hundidos. Su pelo era más largo, descuidado. Ya no estaba bien cortado como solía estar, pero seguía siendo Micah.
Todavía los mismos cálidos ojos marrones que había mirado todos los días durante los 7 años que habían sobrevivido aferrándose el uno al otro. Todavía el hermano menor que había buscado sin parar durante los últimos 3 años. Está vivo, dijo Ashton, su voz sin emoción. Preston lo ha mantenido prisionero durante los últimos 3 años. Ren no lloró. Había olvidado cómo llorar hacía mucho tiempo, desde la noche en que se quedó sola en la casa vacía después de que su madre se fuera, desde el día en que recibió la noticia de que su padre había muerto en prisión. Sus lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo, reemplazadas por un caparazón duro envuelto alrededor de su corazón para que no se rompiera. Pero ahora, mirando la fotografía de Micah, su mano tembló, y en sus ojos ámbar, por primera vez, algo volvió a la vida. Una chispa de esperanza, una llama, una razón para seguir luchando. ¿Dónde?, preguntó. Una sola palabra que llevaba 3 años de espera, 3 años de búsqueda, 3 años de dolor. Ashton se sentó en la silla frente a ella, sus ojos nunca se apartaron de los de ella ni por un segundo. Preston lo ha mantenido vivo porque Micah tiene algo que necesita, explicó. Hace 3 años, Micah encontró pruebas contra Preston, pruebas de lo que le hizo a tu padre y de otros crímenes que enterró. Pero antes de que Micah pudiera exponerlo, fue capturado. Micah escondió las pruebas antes de que lo atraparan, continuó Ashton. Preston necesita la ubicación. Esa es la única razón por la que Micah sigue respirando. Ren miró la fotografía, luego levantó los ojos hacia Ashton. ¿Qué quieres?, preguntó, mirándolo directamente a los ojos sin pestañear. No eres el tipo de hombre que hace algo sin un propósito. Así que, ¿qué quieres de mí? Ashton inclinó la cabeza como si sopesara la respuesta. Pasó un momento de silencio, pesado y tenso. Quiero saber por qué mi caballo se arrodilló ante ti, dijo al fin. Phantom nunca ha hecho eso por nadie, ni siquiera por mí. Y quiero ver qué harás cuando lo que has estado buscando todo este tiempo finalmente se ponga en tus manos. Ren se puso de pie y lo enfrentó. No era tan alta como él, no era tan fuerte, no tenía poder ni dinero, ni nada más que pudiera amenazarlo. Pero tenía algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Tenía voluntad. Recuperaré a mi hermano, dijo, su voz firme como el acero, con o sin tu ayuda. Ashton no se enojó por su desafío. En cambio, sonrió. Por primera vez, no fue una sonrisa fría. No fue una sonrisa calculadora. Fue la sonrisa de interés, de reconocimiento. Lo sé, dijo. Por eso aún no he decidido qué tipo de persona eres. ¿Algo para poseer o algo para destruir? Ren no se inmutó. Lo miró directamente a los ojos y dijo, o tal vez soy del tipo con el que no deberías jugar. Después de su conversación con Ren, Ashton no podía dejar de pensar en ella. Le irritaba. Había conocido a innumerables mujeres hermosas en su vida. Mujeres dispuestas a hacer cualquier cosa para llamar su atención. Mujeres que se inclinaban ante su poder y riqueza sin que él tuviera que pedirlo. Ren Calloway no era hermosa de la manera deslumbrante en que lo eran esas mujeres. No intentó seducirlo, no lo halagó, no le exigió nada. Simplemente se quedó allí, lo miró directamente a los ojos y le dijo que era el tipo de persona con la que no debería jugar. Y él le creyó. Esa era la parte más extraña de todas. Le creyó. La forma en que lo miraba sin miedo, sin debilidad, sin súplica, le recordaba a alguien. Alguien que había conocido hacía mucho tiempo, en un recuerdo borroso que había intentado enterrar durante los últimos 15 años. Jonah entró en el estudio con otro expediente. He investigado más a fondo a Ren Calloway, como pediste, dijo, colocando el expediente en el escritorio. Hay un detalle interesante. En 2009, cuando tenía 12 años, asistió a la gala de caridad Harrington con su padre. Ashton se quedó quieto. La gala Harrington. 2009. La noche en que su padre fue asesinado en un ataque que la policía llamó un robo, aunque Ashton sabía que había sido un complot. La noche en que tenía 18 años y su mundo se derrumbó por completo. Continúa, dijo, su voz sin cambios, aunque debajo del escritorio, su mano ya se había apretado en un puño.
Jonah continuó su informe, pero Ashton ya no escuchaba. Su mente daba vueltas, arrastrándolo de vuelta a esa terrible noche, la noche que había intentado olvidar durante 15 años y que nunca había podido olvidar de verdad. Cuando Jonah se fue, Ashton se sentó solo en el estudio, en silencio e inmóvil. Luego extendió la mano y abrió el cajón del escritorio, el cajón oculto que nadie sabía que guardaba. El viejo pañuelo yacía dentro, amarillento por el tiempo. La tela suave estaba gastada por las innumerables veces que lo había recogido y dejado en los últimos 15 años. En una esquina, 2 letras estaban bordadas en hilo azul desvaído. RC. Levantó el pañuelo y el recuerdo volvió con la fuerza de una inundación. Tenía 18 años. Corría hacia el jardín trasero de la finca Harrington después de ver cómo apuñalaban a su padre. Sus manos estaban cubiertas de la sangre de su padre, sangre que había intentado contener y no pudo. No podía respirar, no podía pensar. El mundo se estaba derrumbando a su alrededor y no tenía idea de qué hacer. Entonces pasó una niña, 12, tal vez 13 años, con un vestido de fiesta blanco. No le preguntó si estaba bien. No corrió a buscar a un adulto. No lo miró con lástima o miedo. Simplemente le entregó el pañuelo, lo puso en su mano sin decir una palabra y se fue. No recordaba su rostro. Esa noche no recordaba nada excepto sangre, dolor y ruina. Pero recordaba los ojos, ámbar, cálidos, pero no frágiles, mirándolo como si no fuera digno de lástima, como si no necesitara consuelo, como si ella entendiera que lo que él necesitaba en ese momento no eran palabras en absoluto, sino simplemente que lo dejaran solo. RC. Ren Calloway. La niña de esa noche había sido ella. 15 años. El pañuelo que había guardado durante 15 años le pertenecía. Ashton miró la tela en su mano y por primera vez en mucho tiempo no supo qué se suponía que debía sentir. No había guardado este pañuelo por romance. No sabía quién era esa chica. Nunca la había buscado. Nunca había pensado en ella como una persona real. Lo había guardado porque era lo único de esa terrible noche que no estaba manchado de sangre. Representaba el único momento de paz dentro del infierno. El único momento en que alguien vio que estaba sufriendo y le dio exactamente lo que necesitaba sin pedir nada a cambio. Y la persona que había creado ese momento, la persona que lo había salvado antes de que él supiera que necesitaba ser salvado, estaba dentro de su casa, sentada con Phantom en el establo cada noche, mirándolo con esos ojos ámbar, los ojos que no había reconocido hasta ahora y que sin embargo había llevado en su memoria durante 15 años. Ashton dobló el pañuelo con cuidado y lo deslizó en el bolsillo de su camisa, cerca de su corazón. Por primera vez en 15 años, no se quedó en el cajón. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. Bajo la luz plateada de la luna, vio la silueta de Ren sentada junto a Phantom en el establo, 2 seres que no podía controlar. El caballo que se negaba a inclinarse ante él y la mujer que se negaba a temerle. Estaban juntos, encontrando paz el uno en el otro. Mientras él estaba aquí, observándolos desde la distancia, inseguro de dónde pertenecía en esa imagen. La forma en que miraría a Ren a partir de este momento sería diferente. No un misterio que resolver, no una presa que controlar, no algo que poseer o destruir, sino la persona que una vez lo había salvado antes de que él supiera que necesitaba ser salvado. Y por primera vez en su vida, Ashton Graves, el hombre que siempre supo exactamente lo que quería y cómo conseguirlo, no sabía qué quería en absoluto. En su oscura oficina en Manhattan, Preston Whitmore se sentaba mirando los informes que sus hombres le habían enviado. Ashton Graves estaba investigando. Lo sabía por fuentes enterradas dentro del imperio del arquitecto, hombres dispuestos a vender información a quien pagara el precio más alto. Graves estaba indagando en el pasado de Ren Calloway, y desde allí descubriría a Harrison Calloway. De Harrison Calloway descubriría los contratos de envío robados. De esos contratos descubriría a Preston. No podía esperar más. Cada día que pasaba era otro día en que Graves se acercaba a la verdad.
Y una vez que el arquitecto terminara su cuadro, no habría lugar en este mundo para que Preston se escondiera. Tenía que actuar primero. No contra Wren. Ella era solo un peón sin poder, sin pruebas, nada excepto su odio. El verdadero objetivo tenía que ser Ashton Graves. Sin Graves, esa chica no tendría a nadie que la protegiera. Sin Graves, el peligro desaparecería. Preston cogió el teléfono y llamó al tipo de hombres que se encargan de los problemas que el dinero por sí solo no puede resolver. Esa noche, Ashton se quedó en la finca Blackstone, algo que rara vez sucedía. Por lo general, solo iba allí los fines de semana cuando necesitaba distanciarse del ruido de la ciudad y de las interminables intrigas del submundo. Pero esta noche, después de descubrir la verdad sobre el pañuelo, no quería estar en Manhattan. Quería estar aquí, donde estaba Phantom, donde estaba Wren, donde de alguna manera este se había convertido en el único lugar donde sentía que podía respirar. 3 de la mañana. La mansión yacía quieta como un cementerio, con solo el viento moviéndose entre los robles centenarios fuera de las ventanas. Wren no podía dormir, como todas las demás noches. Yacía en la cama mirando el techo, pensando en Micah, en lo que Ashton le había dicho, en el futuro en blanco que se extendía ante ella. Finalmente, se levantó y salió de su habitación, deambulando por los oscuros pasillos de la mansión, como solía hacer en las noches de insomnio. Y entonces lo vio, una sombra moviéndose al final del pasillo. Wren se congeló, apretándose en la esquina de la pared mientras observaba. La sombra se movía en la dirección equivocada. Los hombres de seguridad de Ashton nunca se movían solos. Siempre trabajaban en parejas y nunca se dirigían al dormitorio principal a las 3 de la mañana a menos que algo estuviera mal. Pero si algo estuviera mal, habría ruido, luces, confusión, no un silencio como este. 10 años de vivir en la oscuridad le habían enseñado a Wren a sentir el peligro antes de que la alcanzara. Sabía que eso no era seguridad, era un intruso. Podría haber vuelto a su habitación, cerrado la puerta, fingido que no había visto nada. Esa era la opción segura, la opción sabia, la opción que cualquier persona cuerda habría tomado. Pero si Ashton moría esta noche, ¿quién la ayudaría a salvar a Micah? ¿Quién le daría información sobre su hermano? ¿Quién la protegería de Preston Whitmore? Y había algo más, también, algo que no quería admitir, ni siquiera quería pensar. No quería que muriera. Era así de simple. No porque fuera una herramienta que necesitaba para alcanzar su objetivo. No porque fuera el escudo que la protegía, sino porque en las últimas semanas, entre las frías conversaciones y esos ojos gris ceniza, algo había cambiado. No sabía qué era, solo sabía que no lo quería muerto. Wren siguió a la sombra, sus pasos silenciosos, su respiración uniforme y controlada. El intruso se detuvo fuera de la puerta del dormitorio principal y comenzó a forzar la cerradura con una herramienta profesional. Le daba la espalda. Wren miró a su alrededor, buscando algo que pudiera usar como arma. Un extintor de incendios colgado en la pared a unos pasos de distancia. Lo descolgó y sintió el pesado peso en sus manos. Luego avanzó un paso a la vez, silenciosa como un fantasma. El intruso no oyó nada. Estaba concentrado en la cerradura, sin sospechar nunca que el verdadero peligro venía por detrás. Wren levantó el extintor. Un golpe, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente preciso. El intruso se desplomó en el suelo inconsciente, sin llegar a emitir un sonido. El ruido despertó a Ashton. La puerta del dormitorio se abrió y él se quedó allí, mirando la escena ante él. El intruso yacía despatarrado en el suelo, inmóvil. Wren estaba de pie a su lado, respirando con dificultad. El extintor de incendios se le escapó de la mano con un clang metálico que resonó en el silencioso pasillo. Silencio. Él la miró. Ella le devolvió la mirada. Ojos gris ceniza se encontraron con ojos ámbar en la oscuridad, y ninguno de los dos habló durante un largo momento. «No te hagas una idea equivocada», dijo Wren finalmente, su voz todavía fría, aunque sus manos temblaban. «No te salvé». «Entonces, ¿qué salvaste?», preguntó Ashton,
su voz baja y extrañamente tranquila para un hombre que casi había sido atacado. Respuestas, respondió Ren. Me debes respuestas sobre mi hermano. Si mueres, ¿quién me dará la verdad? Ashton la miró durante mucho tiempo, sus ojos leyendo cada línea de su rostro, cada aliento, cada temblor en su mano. Luego sonrió, no su habitual sonrisa fría, no la sonrisa calculadora del arquitecto. Esta era la sonrisa de reconocimiento, de respeto. Eres más peligrosa de lo que pensaba, Calloway, dijo. Bien, respondió ella sin parpadear. Deberías recordarlo. El sonido de pasos corriendo llenó el pasillo. Jonah apareció con el equipo de seguridad, armas en mano, sus ojos recorriendo la escena en un instante. Rápidamente ordenó a sus hombres que se ocuparan del intruso, lo ataran, se lo llevaran para interrogarlo. Pero Ashton no estaba mirando a Jonah. No estaba mirando al intruso. Solo estaba mirando a Ren. Y en esos ojos algo había cambiado. Ella no era una presa que necesitaba protección. Era una aliada. Y quizás algo más que eso. Preston Whitmore no era un tonto. Había sobrevivido en el submundo el tiempo suficiente para saber que nunca se apuesta a una sola carta. Cuando envió al intruso a la finca Blackstone para encargarse de Ashton Graves, ya había preparado un segundo plan. Si Ashton sobrevivía, al menos le haría perder el control. Y la mejor manera de hacer que el arquitecto perdiera el control no era atacarlo directamente. Era atacar lo único que realmente le importaba. Phantom. Mientras el intruso intentaba forzar la cerradura de la puerta del dormitorio de Ashton, otro hombre se había colado en los establos. Silenciosamente, sin dejar rastro, solo una pequeña pastilla mezclada en el pienso del caballo. El tipo de veneno que haría efecto unas horas más tarde, cuando todos estuvieran dormidos y nadie estuviera prestando atención. A la mañana siguiente, justo cuando la primera luz del amanecer comenzaba a brillar a través de las hileras de robles centenarios, Ren se despertó como siempre. No había dormido mucho después de lo que había sucedido la noche anterior. Después de noquear al intruso y ver el cambio en los ojos de Ashton cuando la miró, necesitaba aire fresco. Necesitaba a Phantom. Se puso el abrigo y salió a los establos, sus pasos familiares en el camino de grava blanca que había cruzado tantas veces durante las últimas semanas. Empujó la pesada puerta de madera. Entró y se congeló. Phantom estaba tirado en el suelo. El magnífico caballo, el caballo que nunca se había inclinado ante nadie, el caballo que se había arrodillado ante ella como si fuera su reina, yacía inmóvil sobre la cama de paja dorada. Sus ojos estaban nublados, despojados de la luz aguda que solían tener. Su respiración era pesada, dificultosa, como si cada aliento fuera una batalla. Ren corrió hacia él, se arrodilló y le puso la mano en el cuello. Su piel estaba más caliente de lo normal, su ritmo cardíaco débil e irregular. Durante estos últimos días, había aprendido a leer a Phantom. Cada aliento, cada movimiento de cabeza, cada resoplido, sabía cuándo estaba contento, cuándo estaba inquieto, cuándo quería que lo dejaran solo. Y sabía que esto no era una enfermedad natural. Eran los signos de veneno. No entró en pánico. 10 años de vivir en la oscuridad le habían enseñado que el pánico nunca ayudaba a nadie. Se levantó y corrió de vuelta a la mansión, a través de los fríos pasillos de piedra, buscando a Jonah. Lo encontró en el estudio, revisando el sistema de seguridad después de la intrusión de la noche anterior. «Llama al veterinario», dijo, su voz firme pero urgente. «Ahora mismo. Han envenenado a Phantom». Jonah no preguntó cómo lo sabía. No cuestionó su juicio. Simplemente cogió el teléfono e hizo la llamada de inmediato. Ren no esperó. Se dio la vuelta y corrió de vuelta al establo, arrodillándose junto a Phantom de nuevo, su mano descansando en su cuello como si su sola presencia pudiera mantenerlo en este mundo. «No te mueras», susurró, con la voz entrecortada. «No te atrevas a morir. Eres la única criatura que me ha visto de verdad. No puedes dejarme». El veterinario llegó en 20 minutos, tan rápido como cualquiera podía venir desde el pueblo más cercano. Trabajaron frenéticamente, administrando antídotos, iniciando fluidos, monitoreando su ritmo cardíaco.
Ren se quedó a su lado, sin apartar los ojos de Phantom, sin quitarle la mano de encima. Por fin, el veterinario se enderezó y se secó el sudor de la frente. Justo a tiempo, dijo, su voz cansada pero aliviada. Vivirá, pero si hubieras tardado 10 minutos más. No terminó la frase. No era necesario. Ren entendió. Casi había perdido a Phantom. Casi había perdido al único ser en este mundo que la entendía sin necesidad de que dijera una palabra. Se oyeron pasos detrás de ella. Ren no necesitó darse la vuelta para saber quién era. Ashton Graves entró en el establo y sintió el cambio en el aire al instante. Más pesado, más tenso, como si una tormenta se estuviera acumulando y esperando para desatarse. Vivirá, dijo sin girarse. Pero si hubiera tardado 10 minutos más, no terminó la frase. Al igual que el veterinario, no había necesidad. Silencio. Ren se dio la vuelta y por primera vez vio desaparecer por completo la máscara de hielo que Ashton Graves siempre llevaba. No era una ira ruidosa, no era gritar o romper cosas, era peor. Silencio. El tipo de silencio que pertenece a un hombre que ya ha decidido que alguien va a perder todo lo que posee. Sus ojos ya no eran fríos, estaban ardiendo. Ardiendo con un fuego que nunca había visto en él antes. Un fuego que sospechaba que muy pocas personas habían visto y vivido lo suficiente para describirlo. ¿Quién?, preguntó. Una sola palabra que llevaba la fuerza de una tormenta. Ren se levantó y lo enfrentó sin pestañear. Encuentra al hombre que me quería muerta anoche, dijo, y tendrás tu respuesta. Ashton entendió de inmediato. Preston Whitmore, el intruso de la noche anterior, el envenenamiento de Phantom. Todo era obra de Preston. Todo era parte de un plan para destruir todo lo que a Ashton le importaba. Se dio la vuelta y salió del establo sin decir una palabra más. Jonah ya estaba esperando afuera, con el rostro tenso, esperando órdenes. «Convoca al consejo», dijo Ashton, su voz como acero arrastrado sobre piedra, «y encuentra la ubicación de los documentos que escondió Micah Calloway. Es hora de terminar esto». Jonah asintió y desapareció de inmediato para cumplir la orden. Ren se quedó en la puerta del establo, viendo a Ashton caminar de regreso a la mansión. Nunca lo había visto así, sin máscara, sin cálculo frío, solo furia pura, perfectamente controlada, y por eso mucho más aterradora que cualquier otra cosa. Preston Whitmore pagaría por lo que había hecho, y esta vez nadie lo salvaría. Ashton no perdió el tiempo. Esa misma noche, envió a sus hombres a la instalación secreta de Preston Whitmore, el lugar donde Micah Calloway había estado retenido durante los últimos 3 años. No para rescatarlo, todavía no. Si Micah desaparecía ahora, Preston sabría que alguien estaba haciendo un movimiento en su contra y se prepararía para la guerra. Ashton necesitaba que Preston creyera que todo estaba todavía bajo control hasta el último momento. Sus hombres fueron allí solo para contactar con Micah, para hacerle saber que su hermana todavía estaba viva, que alguien venía a ayudar, que después de 3 años en la oscuridad, finalmente había esperanza. Micah Calloway, de 24 años, delgado y pálido después de 3 años de cautiverio, lloró cuando escuchó noticias de Ren. Pero cuando los hombres de Ashton le pidieron la ubicación de los documentos, solo puso una condición. «Dejen que mi hermana saque las pruebas a la luz con sus propias manos», dijo Micah, su voz áspera por haber pasado demasiado tiempo sin hablar con nadie. «Ha esperado 10 años. Merece estar allí cuando Preston caiga. Merece mirarlo a los ojos y decirle que ha perdido». Ashton aceptó esa condición, no por amabilidad. Ashton Graves nunca hacía nada por amabilidad. Aceptó porque quería ver qué haría Ren cuando se le pusiera el poder en sus manos. ¿Se volvería como todos los demás? ¿Se volvería codiciosa, cruel, cegada por el odio como tantos otros que había conocido? ¿O demostraría que realmente era la elegida por Phantom? A la tarde siguiente, Ashton llamó a Ren a su estudio en la mansión. Colocó un grueso expediente sobre el escritorio frente a ella y lo abrió, revelando cientos de páginas de documentos, fotografías,
transcripciones de audio y declaraciones de testigos. Esto es todo lo que encontré sobre Preston Whitmore, dijo. Transacciones financieras ilegales, mensajes organizando el soborno de testigos, pruebas de lo que le hizo a tu padre. Y esto, colocó otra hoja encima, es la ubicación de los documentos que Micah escondió hace 3 años. Tu hermano se la dio a mis hombres. Ren miró la pila de pruebas, su corazón latiendo más rápido, aunque sus manos no temblaban. 10 años. Había esperado 10 años para este momento. El momento en que finalmente tendría el arma que podría destruir al hombre que había arruinado a su familia. Y ahora estaba aquí, justo frente a ella. Esta es tu arma, dijo Ashton, su voz sin emoción. Cómo la uses es tu decisión. Ren levantó los documentos uno por uno, leyendo cada línea, cada número, cada nombre. Vio la evidencia de las transacciones que Preston había usado para robar los contratos de envío de su padre. Vio los mensajes entre Preston y los hombres que habían dado falso testimonio contra su padre. Vio todo lo que necesitaba para demostrar que su padre había sido inocente y que Preston había sido culpable. ¿Hasta dónde me ayudarás?, preguntó sin levantar la vista de los papeles. Hasta que decida que he visto suficiente, respondió Ashton. Y si quiero más. Ren levantó la mirada, y sus ojos ámbar se encontraron con sus ojos gris ceniza. Ashton la miró, y algo parpadeó en sus ojos, algo que ella no pudo nombrar. Entonces tendrás que tomarlo tú misma, dijo. Ren asintió. Este era un lenguaje que entendía. Nadie regalaba nada en este mundo. Todo tenía un precio, y ella estaba dispuesta a pagar ese precio para reclamar justicia para su padre, para salvar a su hermano, para hacer que Preston Whitmore pagara por lo que había hecho. La noche antes de que se reuniera el Consejo de las Sombras, Ren fue al establo como siempre. Phantom se había recuperado por completo y estaba de pie en la esquina del establo. Sus ojos negros se iluminaron cuando la vio entrar. El caballo avanzó, resopló a modo de saludo, y Ren le puso una mano en el cuello, sintiendo el calor y el fuerte latido del corazón bajo su brillante pelaje. Mañana, susurró al oído del caballo. Mañana, lo recuperaré todo o lo perderé todo. Phantom resopló suavemente y apoyó la cabeza en su hombro como si entendiera cada palabra, como si creyera que ella ganaría. ¿Estás lista? La voz de Ashton vino desde detrás de ella. Ren se giró y lo vio de pie en la puerta del establo. La luz de la luna caía sobre su rostro anguloso y lo proyectaba en plata y sombra. No llevaba su habitual traje negro, solo una camisa blanca y pantalones negros, lo que lo hacía parecer más cercano de alguna manera, menos intimidante. Pero sus ojos seguían tan afilados como siempre. Estuve lista hace 10 años, respondió Ren, su voz firme como el acero. Simplemente no tuve la oportunidad. Ashton asintió. Entendía ese tipo de espera. Él también la había vivido, 15 años antes, después de que mataran a su padre, y se había visto obligado a esperar hasta ser lo suficientemente fuerte como para buscar venganza. Los dos estaban en el establo con Phantom entre ellos, mientras la luz plateada de la luna se derramaba por la ventana de madera y proyectaba pálidas rayas sobre el suelo cubierto de paja. Nadie dijo nada más. No era necesario. Ambos sabían lo que traería el mañana. Mañana entrarían en el Consejo de las Sombras, el consejo de las figuras más poderosas del submundo de Nueva York, y solo un lado saldría intacto. El viejo almacén se encontraba en un callejón oscuro de Brooklyn, con aspecto de ruina por fuera, con paredes de ladrillo desmoronadas y una puerta de hierro oxidada. Pero por dentro era un mundo completamente diferente. La sala de reuniones del Consejo de las Sombras había sido amueblada con mesas de roble negro pulido, finas sillas de cuero y una suave luz dorada que caía de candelabros antiguos. No había ventanas, ni luz natural. Este era un lugar intacto por la luz del sol, un lugar donde se tomaban decisiones que podían alterar el destino de una ciudad entera. Los representantes de las familias del submundo más poderosas de Nueva York ya estaban sentados alrededor de la mesa. Hombres que controlaban puertos de envío, casinos, bienes raíces. Hombres que podían hacer desaparecer a la gente sin que nadie se atreviera a preguntar dónde habían ido.
Todos sabían por qué habían sido convocados hoy. Los rumores habían estado circulando por el submundo durante días. Rumores sobre el caballo que se había arrodillado ante una camarera, sobre Ashton Graves protegiendo a una joven sin nombre, sobre pruebas contra Preston Whitmore. Preston estaba sentado en una esquina de la mesa, tratando de parecer tan sereno como siempre, pero sus ojos seguían desviándose hacia la puerta. Sabía que algo andaba mal. Podía sentir las miradas de los otros miembros del consejo, ya no tan amistosas como antes, ya no tan respetuosas como antes. Olían sangre. Y en este mundo, cuando una bestia está herida, su propia especie se vuelve y la despedaza. La puerta se abrió. Ashton Graves entró primero, alto y frío con su traje negro, sus ojos recorriendo la habitación como si estuviera midiendo a cada animal en ella. Y caminando detrás de él estaba Wren Calloway. No bajó la cabeza. No evitó la mirada de nadie. Caminó con la espalda recta y la barbilla alta, sus ojos fijos en las personas que una vez destruyeron a su familia. Por primera vez en 10 años, se encontraba entre ellos no como una víctima, sino como la que había venido a reclamar justicia. Graves, dijo Preston, tratando de mantener la voz firme. Traes a una camarera al consejo. Es una testigo, respondió Ashton, su voz sin emoción. Las reglas del consejo permiten que los testigos asistan a las audiencias que les conciernen. ¿O te gustaría desafiar las reglas? Preston quiso decir más, pero las miradas de los otros miembros lo silenciaron. Nadie quería oponerse a Ashton Graves, especialmente cuando ninguno de ellos sabía qué carta tenía en la mano. Ashton se acercó a la cabecera de la mesa y dejó un grueso expediente. Lo abrió y comenzó a exponer el caso, su voz tan uniforme como si estuviera leyendo un informe financiero. Hace 10 años, Harrison Calloway, director financiero de Meridian Corporation, fue condenado por malversación y murió en prisión. Pasó a la página siguiente, pero las pruebas demuestran que fue incriminado. El hombre detrás de todo fue Preston Whitmore. Leyó cada pieza de evidencia, cada cifra, cada nombre. Transferencias bancarias que mostraban dinero movido de las cuentas de Preston para sobornar a testigos. Mensajes intercambiados entre Preston y los hombres que habían dado falso testimonio. Los documentos que Micah Calloway había encontrado y escondido antes de ser capturado. Documentos que probaban que Preston se había apoderado de los contratos de envío destruyendo a Harrison Calloway. Cada página que pasaba era otro clavo en el ataúd de Preston. Esto es una calumnia. Preston se puso de pie, con el rostro rojo de ira. Documentos falsificados. Esa chica es la hija de un malversador. Está tratando de vengarse. Pero las pruebas eran demasiado sólidas, demasiado detalladas, demasiado difíciles de negar. Los miembros del consejo miraban a Preston de manera diferente ahora. Ya no como un aliado, ya no como un socio. Lo miraban como los depredadores miran a la presa, esperando ser despedazada. Ashton dio un paso atrás y le cedió la palabra a Wren. Este era su momento. Toda la sala se quedó en silencio, observando a la ex camarera de pie entre los reyes del submundo más poderosos de la ciudad. Wren no tembló. Había esperado 10 años para esto. ¿Quieren saber quién soy?, dijo, su voz resonando en la quietud de la sala. Soy Wren Calloway, la hija de Harrison Calloway, el hombre que ese hombre sentado allí destruyó. Miró directamente a los ojos de Preston, sin parpadear, sin miedo. Estoy aquí no porque me hayan protegido. Estoy aquí porque me negué a caer hace 10 años cuando arrestaron a mi padre. Tenía 17 años. Durante los últimos 10 años he sobrevivido. He esperado. He buscado la verdad. Y ahora la verdad está aquí, en esta mesa, frente a todos ustedes. Dio un paso adelante, enfrentando a todo el consejo. Ustedes miden el valor por el linaje. Entonces miren de cerca. Mi sangre ha soportado 10 años de infierno y todavía corre por mis venas. Siguió un silencio pesado y tenso. Luego, el presidente del consejo, un hombre de pelo plateado con ojos afilados como cuchillos, asintió una sola vez. Voten, dijo. Preston Whitmore, culpable o no culpable de incriminar a Harrison Calloway,
y violar la ley del consejo. Una mano se levantó, luego dos, luego tres, luego cuatro, luego cinco, luego seis. Todos ellos culpables. Preston se quedó allí, con el rostro blanco como el papel. Miró a su alrededor, buscando aliados, buscando a alguien que lo apoyara. No había nadie. Sentencia, declaró el presidente. Preston Whitmore, expulsado del Consejo de las Sombras. Sus activos serán divididos entre las otras familias según la regla del Consejo. Sin disparos, sin sangre, solo la verdad. Y la verdad fue suficiente para destruir un imperio. Preston miró a Wren con odio ardiendo en sus ojos, pero ya no tenía el poder de hacer nada al respecto. Había perdido por completo. Wren salió del almacén con Ashton a su lado. No sonrió, no celebró, pero por primera vez en 10 años se sintió más ligera. Su padre había sido absuelto, no por los tribunales de la luz, sino por la ley de la oscuridad. Inmediatamente después de que terminara el Consejo de las Sombras, antes de que Preston Whitmore hubiera logrado salir del almacén en Brooklyn, los hombres de Ashton se movieron. Irrumpieron en la instalación secreta de Preston, el lugar donde Micah Calloway había estado retenido durante los últimos 3 años. Ya no quedaba nadie vigilándolo. Preston lo había perdido todo. Poder, dinero, aliados. Los hombres que una vez le habían jurado lealtad, le habían dado la espalda en el momento en que el Consejo lo declaró culpable. Así funcionaba el submundo. Sin lealtad, solo ventaja. Sacaron a Micah al amanecer, justo cuando los primeros rayos de sol comenzaron a cortar las nubes grises sobre Nueva York. 3 años de cautiverio le habían quitado mucho. Su salud, su juventud, su fe en el mundo. Pero estaba vivo, y eso era todo lo que importaba. Wren estaba de pie en la entrada principal de la finca Blackstone y esperaba. Había estado allí desde antes del amanecer, incapaz de dormir, reacia a dormir. 10 años. Había esperado 10 años para este momento. El momento de ver a su hermano vivo, respirando, de pie ante ella. El coche negro rodó lentamente a través de las puertas, moviéndose por el camino de grava blanca que serpenteaba entre los robles centenarios. Wren sintió su corazón latir más rápido con cada metro que se acercaba. El coche se detuvo. La puerta se abrió y Micah salió. Estaba más delgado de lo que recordaba. Sus pómulos afilados, sus ojos hundidos, su pelo largo y desordenado. 3 años en la oscuridad le habían grabado heridas que quizás nunca sanarían por completo, pero sus ojos seguían siendo los ojos de Micah, los ojos de su hermano, el mismo chico de 14 años que había cuidado después de que su madre se fuera, el mismo joven que había buscado durante los últimos 3 años. Wren llamó, su voz áspera por haber pasado demasiado tiempo sin hablar con nadie. Wren no corrió a sus brazos como la gente en las películas. Caminó lentamente, un paso a la vez, como si temiera que si se movía demasiado rápido, él desaparecería como un sueño. Se detuvo frente a él, a solo un paso de distancia, y los dos se miraron. Sin palabras, sin explicaciones, solo el hecho de estar el uno frente al otro. Y eso fue suficiente. Wren levantó una mano y tocó el hombro de Micah, sintiendo el hueso afilado bajo la fina tela de su camisa, sintiendo el calor de su cuerpo. Era real. Estaba vivo. Estaba aquí. Entonces Micah la atrajo hacia sus brazos, y Wren lo abrazó de vuelta. Por primera vez en 3 años, estaba abrazando a su hermano de nuevo. Por primera vez en 10 años, sintió como si su familia ya no estuviera rota. Lo hiciste, dijo Micah, con la voz entrecortada. Papá estaría orgulloso de ti. Wren no respondió. Solo lo abrazó más fuerte, como si temiera que si lo soltaba, él desaparecería de nuevo. Lo siento, dijo Micah. Siento haber desaparecido. Pensé que podría encontrar la verdad por mi cuenta. Vengar a papá por mi cuenta. No pensé que me atraparían. No pensé que tendrías que esperar tanto. Para, dijo Wren, pero su voz era suave. Estás vivo. Eso es suficiente. Se quedaron allí, abrazados, durante mucho tiempo, bajo la pálida luz de la mañana en los amplios terrenos de la finca Blackstone. Por fin se soltaron,
y Ren miró a su hermano con nuevos ojos. Ashton había preparado todo para Micah. Un nuevo apartamento en otra ciudad, una nueva identidad, suficiente dinero para que comenzara de nuevo. Micah podía ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa. Era libre. ¿Por qué nos está ayudando?, preguntó Micah, mirando hacia la mansión donde Ashton estaba en algún lugar adentro. Ren guardó silencio. Ella tampoco estaba segura de la respuesta. No sabía por qué Ashton Graves, el frío y despiadado jefe de la mafia, los había ayudado tanto. ¿Porque un caballo se había arrodillado ante ella? ¿Por un pañuelo de hace 15 años? ¿O por algo más que todavía no entendía? Ren acompañó a su hermano al coche que lo llevaría al nuevo apartamento donde comenzaría una nueva vida. Lejos de Nueva York, lejos de los recuerdos dolorosos, lejos de la oscuridad que había pendido sobre su familia durante 10 años. «Estaré bien», dijo Micah a través de la ventanilla abierta del coche. «La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú ahora?». Ren no respondió. Solo se quedó allí, viendo el coche rodar lentamente a través de las puertas y desaparecer más allá de las hileras de robles centenarios. Y por primera vez en 10 años no sabía qué hacer. Venganza, hecho. Encontrar a su hermano, hecho. Limpiar el nombre de su padre, hecho. Durante 10 años había vivido para esos objetivos. Se había despertado cada mañana con ellos en su mente. Se había dormido cada noche con ellos en su corazón. Ahora habían terminado. ¿Quién era ella cuando ya no tenía que luchar? ¿Qué quería cuando ya no tenía que buscar? ¿A dónde iría cuando ya no había un objetivo por delante? Ren se quedó allí sola en los vastos terrenos de la finca Blackstone, con preguntas que no tenían respuesta. Esa tarde, Ren estaba en el establo junto a Phantom, su mano moviéndose suavemente a través de la espesa crin negra del caballo. La luz del atardecer se filtraba por las estrechas tablillas de madera, pintando rayas de oro y ámbar sobre el suelo cubierto de paja, y creando una escena tan cálida y pacífica que nunca había imaginado que viviría para verla. Phantom se quedó quieto, sus ojos oscuros cerrados como si saboreara su presencia, su respiración lenta y tranquila. No sabía si esta sería la última vez que estaría aquí o simplemente otra tarde ordinaria. No sabía a dónde iría después de dejar la finca Blackstone, o si siquiera quería irse. Se oyeron pasos detrás de ella, lentos y medidos contra el suelo de madera del establo. Ren no necesitó darse la vuelta para saber quién era. Había aprendido a reconocer sus pasos. Cómo cambiaba el aire cuando entraba en una habitación. Cómo su corazón comenzaba a latir más rápido, aunque no quisiera admitirlo. «Tu hermano se ha instalado», dijo Ashton, su voz baja y serena como siempre. «Lo sé», respondió Ren sin darse la vuelta. «Lo vi esta mañana». Siguió un silencio. Phantom soltó un suave resoplido y apoyó la cabeza en el hombro de Ren, como si no quisiera que se fuera, como si pudiera sentir que algo en el aire estaba cambiando. Ashton se adentró más en el establo y se detuvo a unos pasos de ella. Ren lo miró por encima del hombro y se dio cuenta de que no llevaba su habitual traje negro. Solo una camisa blanca, con las mangas arremangadas hasta los codos, su pelo ligeramente desordenado por el viento. Por primera vez, parecía un hombre corriente. No el arquitecto frío, no el poderoso jefe de la mafia. Solo un hombre de pie en un establo mirando a una mujer a la que no sabía cómo hablar. «Así que te irás», dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Ren se giró para enfrentarlo, sus ojos encontrándose con sus ojos gris ceniza. «No te pertenezco», dijo. «Lo sé», respondió él, su voz ilegible, aunque sus ojos no lo eran. «No le perteneces a nadie». Ren se acercó y se detuvo a solo un paso de él. Podía oler sándalo y cuero en él. Podía ver la leve cicatriz que iba desde su sien hasta su pómulo. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «El pañuelo», dijo. «Pensé que lo había perdido hace mucho tiempo». Ashton no se sorprendió. Sabía que ella lo había descubierto. Quizás hacía mucho tiempo, quizás desde el momento en que vio cómo su mirada cambió después de esa noche. «¿Lo quieres de vuelta?», preguntó. «No». Ella negó con la cabeza. Solo quería saber,
¿Lo guardaste porque importaba o porque no sabías dónde más ponerlo? Ashton la miró durante un largo momento, y por primera vez Ren vio que no tenía una respuesta calculada esperando. Sin estrategia, sin propósito oculto, solo la verdad, desnuda y sin protección. Porque en la peor noche de mi vida, dijo lentamente, cada palabra sonando como si se estuviera enseñando a sí mismo a hablar con honestidad. Alguien estuvo allí. Hizo una pausa como si buscara las palabras correctas. No hizo preguntas, no me compadeció, solo estuvo allí y me dio lo que necesitaba sin pedir nada a cambio. Durante 15 años guardé ese pañuelo porque era lo único de esa noche que no estaba manchado de sangre. Era la prueba de que incluso en el infierno todavía había alguien amable. Ren no dijo nada. Se giró y miró por la puerta del establo, donde la luz del sol que se desvanecía se rendía lentamente a la oscuridad de la tarde. No me quedaré porque me protegiste, dijo. No necesito protección. Lo sé, respondió Ashton. No me quedaré porque salvaste a mi hermano, continuó. Eso es una deuda y la pagaré. No te estoy pidiendo que lo hagas. Ren se volvió de nuevo y lo miró directamente a los ojos. Lo sé, dijo. Por eso estoy considerando quedarme. Phantom soltó un relincho bajo, no una advertencia como antes, sino algo que sonaba casi como una risa, como si el caballo estuviera viendo a las dos personas más tercas que había conocido empezar a decirse la verdad. Ashton no sonrió, pero sus ojos, por primera vez desde que Ren lo había conocido, ya no eran fríos como el hielo. Había algo más cálido en ellos ahora, algo vivo. Ren pasó a su lado hacia la puerta del establo. Su hombro rozó el suyo al pasar, ligero pero deliberado, lo suficiente para que ambos supieran que no había sido un accidente. Necesito tiempo, dijo sin mirar atrás, para averiguar lo que quiero. No por ti, no por nadie más, por mí. Entiendo, respondió Ashton, su voz más baja y cálida de lo que nunca la había oído. Ren siguió caminando fuera del establo y hacia la luz del atardecer que se desvanecía. No miró hacia atrás, no lo necesitaba. Sabía que él la estaba viendo irse, y sabía que sin importar a dónde fuera, sin importar cuánto tiempo tardara, él seguiría allí cuando ella regresara. Ren subió al coche, cerró la puerta y no miró hacia atrás. No necesitaba mirar para saber que Ashton estaba de pie en la puerta del establo. Phantom a su lado, los dos observándola como figuras de piedra bajo la luz del atardecer que se desvanecía. El coche pasó por las puertas de la finca Blackstone, por el camino de grava blanca, bajo los robles centenarios que habían sido testigos de tantos secretos ocultos en esa tierra. Y él seguía allí, observando, hasta que el coche desapareció por completo en la última curva. El primer día, Ren ayudó a Micah a instalarse en su nuevo apartamento en otra ciudad, un lugar donde nadie sabía quiénes eran, donde el pasado no podía alcanzarlos. Estaba a salvo. Tenía un futuro. Eso era suficiente. ¿A dónde irás?, preguntó Micah mientras Ren se preparaba para irse. Todavía no lo sé, respondió Ren honestamente. Por primera vez en mi vida, no lo sé. El segundo día, Ren se paró en medio de Manhattan, viendo a la gente pasar como hormigas, ocupadas con sus vidas ocupadas. 10 años. Durante 10 años, no había hecho más que correr. Correr del pasado. Correr hacia un objetivo. Correr. Porque si alguna vez se detenía, tendría que enfrentar el dolor. Ahora no quedaba nada hacia lo que correr. Podía ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa. Era libre. Pero la libertad tenía un sabor extraño. No estaba acostumbrada. Había vivido en una jaula durante tanto tiempo que había olvidado cómo volar. El tercer día, Ren se paró debajo de la torre obsidiana y miró hacia el piso 88 donde todo había comenzado. No, ese era el mundo de la subasta negra, de Preston Whitmore, del pasado que necesitaba dejar atrás. Sacudió la cabeza y se dio la vuelta. Luego se detuvo y pensó en dónde quería ir realmente. No a dónde necesitaba ir, no a dónde alguien le decía que fuera, sino a dónde quería estar. Condujo fuera de la ciudad, 45 minutos. La carretera familiar, los robles centenarios aparecieron a ambos lados. La mansión de piedra gris se alzaba por delante, el establo de madera y piedra esperando más allá.
Detuvo el coche frente a las puertas de la finca Blackstone y se sentó allí durante mucho tiempo, con las manos en el volante, mirando los terrenos que se habían convertido en su hogar durante esas semanas. Por primera vez en su vida, se preguntó, si pudiera elegir cualquier lugar, ¿dónde querría estar? Salió del coche, caminó hacia el establo, sus pasos firmes en el camino de grava blanca que había cruzado tantas veces antes. Phantom estaba allí, de pie justo en la entrada del establo, como si hubiera sabido que ella volvería, como si la hubiera estado esperando desde el momento en que se fue. Y Ashton Graves, el hombre que nunca había esperado a nadie, el hombre que controlaba todo y nunca permitía nada fuera de su alcance, estaba de pie junto a su caballo, esperando. Ren se detuvo a unos pasos de distancia, sus ojos encontrándose con sus ojos gris ceniza en la luz dorada del atardecer. No volví por ti, dijo. Lo sé, respondió él. Volví porque por primera vez en mi vida hay un lugar donde quiero estar, dijo, en lugar de un lugar al que me han empujado. Ashton no dijo nada, simplemente se hizo a un lado, dejando espacio para que ella entrara en el establo. Sin posesión, sin control, sin exigencia, solo una puerta abierta, y la elección enteramente suya. Ren pasó a su lado, entró en el establo y puso la mano en el cuello de Phantom. El caballo cerró los ojos, su respiración lenta y pacífica, como si él también hubiera estado esperando este momento. Ashton se quedó detrás de ella, sin acercarse, sin hablar, solo allí. De la misma manera que ella había estado allí para él 15 años antes en la noche más oscura de su vida. Algunas historias terminan con un beso bajo el atardecer. Esta no. Terminó con una chica de pie en un establo junto a la criatura que la había elegido antes de que ella supiera que era digna de ser elegida. Y un hombre de pie detrás de ella, sin poseerla, sin controlarla, solo allí. De la misma manera que ella había estado allí para él 15 años antes en su noche más oscura. Y por primera vez en 10 años, Ren Calloway ya no estaba corriendo. Gracias a todos por escuchar la historia de hoy. Si disfrutaron de historias de misterio, poder y amor predestinado como esta, por favor presionen el botón de me gusta para apoyar nuestro canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún nuevo video fascinante cada día. Y si tienen un amigo al que le encanta el drama tanto como a ustedes, compartan este video con ellos ahora mismo. ¿Qué les hizo sentir esta historia? ¿Creen que Ren tomó la decisión correcta? ¿A dónde les gustaría que fueran Ashton y Ren a partir de ahora? Dejen sus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber lo que sus corazones tienen que decir. Cada comentario que dejan es una gran fuente de aliento que nos ayuda a seguir creando historias aún mejores. Les deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz en cada día por venir. Adiós por ahora y nos vemos de nuevo en el próximo video.